Pura estrella en la comunidad, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Damos inicio a este webinar que tenemos como invitado a Víctor Román. El webinar de hoy tiene como título Inteligencia de tiempo con Power BI. Y antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción o presentación de nuestra comunidad. Para ello, permítame compartir. ¿Me confirman si se ve la pantalla completa? Claro, Ya, genial. dale, dale. Bien, nosotros somos la Aún no, comunidad. ¿eh? Aún no se ve. ¿Está bien? A ver, ahora. La PPTCD. No, no lo estás poniendo en otro monitor. Ah, ya. ¿Tienes varios? Sí, ahora lo cambio. Gracias, gracias. Voy a poner acá mejor. Listo, ahora sí se ve. Ok, ahí está. Ahí está. Ya. Bueno, nosotros somos la comunidad Datacom Perú. Tenemos como lema piensa fuera de la caja. También comentarles que somos una comunidad de datos que tiene como propósito contribuir en la educación del país a través de nuestros eventos, foros y mentorías. Bueno, el día de hoy, como ya les comentaba, tenemos a un súper invitado, Víctor Román, de México, quien nos va a hablar hoy acerca del tema inteligencia de tiempo con Power BI. Para contarles un poquito de Víctor, él es Microsoft MVP desde el año 2017 y bueno, hasta el 2024, su reciente validación. Es fundador del canal de YouTube el cual se llama Microsoft Excel a todo nivel. Es un experto en Excel, apasionado por los datos y análisis de información en Power BI. También Víctor nos dice que es un fiel creyente de que la mejor forma de aprender es enseñando, lo cual estamos de acuerdo definitivamente, Víctor, y es un gusto tenerte hoy en nuestra comunidad. Bueno, pues nada más que decir, ya te cedo el pase para que puedas iniciar tu presentación. Excelente, pues primero que nada, muchas gracias Betsa por la invitación. Debo contarles que a Betsa la conocí apenas en Colombia, ya en el evento del segundo encuentro de profesionales en datos en Medellín. La verdad es que pues fue un evento que estuvo buenísimo, espectacular. Conocí a varios de los que por acá veo también que nos están acompañando, lo cual agradezco. Sergio, Javis, Yanina y varios más. Muchas gracias también por estar acá. Y bueno, pues el motivo de la sesión del día de hoy es inteligencia de tiempo. Vamos a revisar unas funciones bastante sencillas de utilizar, pero que el hecho de que sean, pues no las hace muy, muy útiles, ¿vale? Les voy a compartir un poquito nada más una presentación con algunos conceptos teóricos y vamos a ver, déjenme darle por acá. Aquí está. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla? Sí, ya está abierto. Ya, listo. Listo, bueno, a ver, lo vamos a poner igual. Mm, mm, mm. Listo, pues bien, como ya les decía Betsa, mi nombre es Víctor Román Castro, soy licenciado en Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México y también soy Microsoft MVP desde 2017 y bueno, pues tengo un canal de YouTube que se llama Microsoft Excel a todo nivel y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que se llama inteligencia de tiempo en Power BI. ¿De qué trata esta parte de inteligencia de tiempo? Inteligencia de tiempo en la parte teórica, en la parte de definición, dice que hace referencia a las técnicas, herramientas y metodologías que nos permiten analizar nuestras medidas a través del tiempo. Hablando específicamente ya de Power BI, esta categoría incluye funciones que nos van a permitir manipular los datos mediante periodos de tiempo. Si bien estas funciones, más bien los análisis de tiempo los podríamos hacer sin la necesidad de funciones específicas como estas,
Estas tienen su toque especial que hacen muy fácil la manipulación de los datos a la hora de que trabajamos dentro de Power BI. Nada más esta parte técnica, esta parte teórica les quería mostrar. Déjenme ahora mostrarles un pequeño modelo de datos aquí. A ver, aquí está. Listo. Vámonos de este lado. Primero, un modelo de datos que muchos creadores de contenido hemos utilizado para hacer algunos videos, que es de la famosa tienda Contoso, que se dedica a vender productos electrónicos. Dentro de este modelo de datos, como tabla de hechos, tenemos pues una tabla en donde vamos a encontrar los conceptos de los IDs que nosotros vamos a tener para poder relacionar con las otras tablas. La fecha, por ejemplo, el tipo que se refiere al tipo de tienda, a la clave de la tienda, a la clave del producto, del descuento, la cantidad vendida y las devoluciones. Dentro de este modelo de datos tenemos por ahí, bueno, ya tengo realizada mi tabla calendario, tenemos una tabla donde se desglosan todos los conceptos de descuentos. Déjenme hacerlo un poquito más grande, por acá, ahí. Tenemos también desglosados algunos conceptos teóricos sobre las tiendas. También de este lado tenemos toda la parte de productos, descripción, marca, medida, nombre de clase, precio, etcétera. Con este modelo, lo que nosotros vamos a hacer es analizar unos cuantos conceptos con funciones de inteligencia de tiempo. Para este ejemplo que vamos a utilizar, les voy a mostrar, por ejemplo, estos conceptos que vemos acá. Es un comparativo de los datos que tenemos dentro de la información, dentro del modelo de datos. Por ejemplo, en este primero que tenemos arriba, tenemos información sobre los meses y los años de las ventas totales. Para las ventas yo he generado por acá una medida en esta tabla de medidas, que es una buena práctica de Power BI para que no todas nuestras medidas anden volando en todas las tablas. Generamos una tabla de medidas y por acá generé, por ejemplo, ventas totales. ¿Cómo determinamos las ventas totales? Pues con la función SUMEX. Le indicamos la tabla, le indicamos que nos restara la cantidad vendida menos la cantidad de devoluciones y eso nos lo trajera de la tabla de productos con el concepto precio, lo cual me da una medida que bien también lo podría hacer con una columna calculada, pero a nivel de rendimiento, como ustedes saben, las columnas calculadas no son lo mejor para trabajar dentro de Power BI. Entonces, eso es lo que hicimos para traer las ventas totales. También tenemos aquí las ventas totales por año y en este caso dentro de un pie y también un gráfico muy parecido al de arriba que podemos hacer a través de un gráfico de líneas. Esto pareciera, y tú me vas a decir, oye, pues sí, ahí también estás analizando funciones a través del tiempo. Sin embargo, no tienen esa peculiaridad, eso especial que tienen las funciones de inteligencia de tiempo. Miren, vamos a ver el primer ejemplo. Y lo vamos a ir revisando con tabla para que se vea realmente la utilidad de este tipo de funciones. Vamos a empezar con la función Same Period Last Year. Aquí tengo, déjenme eliminarlas porque aquí había hecho unos ejemplos para hacerlas desde cero. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer primero un comparativo por año. Vamos entonces a darle aquí dentro de esta, a mí me gusta iniciar la medida dentro de esta tabla para asegurarme que realmente la medida quede acá. Entonces le doy clic derecho a mi tabla de medidas, le coloco nueva medida. Y aquí le vamos a poner comparativo año, por ejemplo, como nombre. Ustedes que ya saben Power BI, saben que primero hay que colocar el nombre, comparativo año. Escribimos igual y vamos a utilizar esta función que sirve para un montón de cosas, entre ellos para combinarlas con las funciones de inteligencia de tiempo. Vamos a utilizar la función calculate que me pide específicamente dos argumentos. Una expresión que podría ser todo un cálculo o con ese cálculo que nosotros utilizamos, que es parte de nuestras medidas, pues yo ahí voy a colocar mi medida de ventas totales. Y a partir de yo le voy a decir que voy a utilizar la función Same Period Last Year, que como dice ahí su nombre,
nos devuelve un conjunto de datos en la selección actual del año anterior. Es decir, que si yo me coloco en el año 2009, me va a lanzar automáticamente, me va a desplazar hacia los datos de 2008 y así sucesivamente. Si yo filtro datos, si yo filtro 2008, me va a lanzar la información que tengamos de 2007 y así sucesivamente, lo cual va a permitir que el análisis sea bastante dinámico. Aquí como primer argumento me pide primer y único argumento, me dice que necesita unas fechas. Entonces le voy a decir que de la tabla calendario me dé este que se llama fecha aquí. Dice ahí fecha aquí, que está erróneo. Y entonces hasta ahí cerramos la función y listo. Nosotros ahí ya tenemos una medida que aquí quedó, comparativo año, la tenemos de este lado. ¿Y cómo puedo visualizar el efecto de esta medida? Miren, vamos a utilizar el concepto de fecha aquí. Voy a jalar de mi tabla calendario la columna principal, que es la que creamos con la tabla, con la función de calendar auto. Y miren, ahí tenemos una tabla con los datos. Automáticamente me da la jerarquía de fechas. De momento voy a eliminar el día y el trimestre para mostrarles qué es lo que sucede con esta función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a jalar acá las ventas totales y yo voy a tener acá en esta tabla, aquí tengo las ventas totales por cada uno de los meses y por cada uno de los conceptos por año. Y observen qué va a suceder en cuanto yo jalo ese cálculo que hicimos. Si yo lo coloco de este lado, me va a dar automáticamente el desplazamiento por un periodo, porque la función se llama same period last year, es decir, el periodo anterior, el periodo del año anterior. Y entonces, observen, estos 5 millones que yo obtuve acá, me los baja de este lado y en automático se compara con el de 2008, que son 5.231.000. Y así se sigue durante todo el año. Si yo observo, acá tengo 6.147.000, acá también tengo 6 millones. Y entonces esto permite que al mismo nivel nosotros podamos comparar la información. A mí esta función me ha sido muy, muy útil a nivel de visualización con este medidor. Miren, vamos a ver qué tiene de especial cuando utilizamos el medidor. Voy a utilizar este medidor que tenemos por acá, lo voy a dejar igual grandote para que se vea. ¿Y qué es lo que sucede con este medidor? Anteriormente yo lo que hacía, antes de conocer estas funciones de inteligencia de tiempo, este medidor no nos pide muchos datos, me pide unos valores. Por ejemplo, lo que yo antes hacía era colocar ventas totales y en automático me daba las ventas totales. Por acá voy a agregar un filtro, por acá una segmentación de datos y le voy a decir que me dé los años, por ejemplo. A mí no me gusta que se muestre así. En la parte de formato, le voy a decir en la parte de configuración de la segmentación que en lugar de entre me dé lista vertical y tenga por acá los 3 años que nosotros podemos utilizar, que es lo que tenemos en el modelo de datos. Hasta ahí todo bien. Como yo no tenía datos regularmente dentro de mi estructura, dentro de mi modelo, que me permitiera establecer un destino o una meta, un objetivo, pues entonces, afortunadamente, y afortunadamente digo entre comillas, porque no es lo ideal cuando trabajamos con este medidor, afortunadamente pues nos permite colocar manualmente un destino, un valor máximo y un mínimo. El valor mínimo se refiere a esta parte izquierda donde empieza nuestro medidor. El valor máximo se refiere acá hasta dónde topa nuestro medidor y el destino se va a marcar en una línea dentro del medidor, en la cual nos va a indicar cuál es la meta que nosotros queremos. Mira, vamos a ver, por ejemplo, si yo filtro 2007, me dice que obtuve 91 millones de ventas. Si yo filtro 2008, me dice que obtuve 76 millones y 2009, 73. Entonces, imaginemos lo siguiente. Yo le voy a indicar en un destino a esta visualización que me dé como un destino 80 millones. Y observen que aquí, cuando yo dejo abiertos los 3 periodos, pues obviamente el destino quedamos mucho más arriba. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado un filtro. Sin embargo, cuando yo filtro como 2007, quiero ver cómo estuvimos con 2007 respecto al destino o la meta que establecimos. Y resulta que nos fuimos muy arriba por 11 millones.
Por ejemplo, en 2008, en 2008 sí, nos quedamos abajo de esa meta, y en 2009, pues, también nos quedamos abajo. 2007 fue el único que cumplimos. Sin embargo, ustedes saben que los datos y una de las cosas maravillosas de Power BI es que aquí cuando tú picas en algún dato, todo interactúa. Y entonces, ¿qué me sucedía? Que en alguna reunión me decían, oye, Víctor, pero a ver qué sucedió en los enero 2008, 2007. Y entonces yo colocaba estos datos, le picaba, y entonces, pues ahí ya no servía. ¿Por qué? Porque se establecía automáticamente nada más los 5 millones y mi meta quedaba hasta los 80 millones. De hecho, si se dan cuenta, ahí ya no aparece. Entonces, esta función de inteligencia de tiempo me viene a resolver justamente ese problema. ¿Por qué? Porque aunque yo le pique a cualquiera de estos datos, la interacción que me da la función de inteligencia de tiempo es tal que me autoajusta tanto el destino como los resultados obtenidos. Mira, vamos a configurarlo ahora sí de esta manera, en donde voy a colocar, por ejemplo, en valor ya habíamos puesto las ventas netas, en el valor mínimo y máximo lo vamos a dejar así, que quede automático, y en valor de destino le voy a decir que me dé esta medida que se llama comparativo por año. Ahí está, ese comparativo por año. Y entonces observen lo siguiente. Aquí inicialmente me va a decir que vendimos nosotros 168 millones de 241, es decir, no se logró la meta. Cuando yo filtro por año, ya una vez que coloqué esa medida dentro del medidor, igual se va a autoajustar cada uno de esos elementos. Déjenme quitar aquí la configuración, acá. Aquí está. Ahí está. Observen que ya en cuanto yo configuro, acá ¿por qué no me aparece en 2007 nada? Porque no tengo datos de 2006, entonces no me trae ningún concepto, ¿vale? Para que no se preocupen. En 2008, ahí sí, yo ya tengo lo que obtuve en 2000 como ventas totales con respecto al año anterior. Y aquí sí se ajusta automáticamente esta visualización. Si yo me voy a 2009, de la misma manera me dice, tuviste 73 contra 76 del año anterior. Y eso no es todo. Así cualquiera de los periodos que yo seleccione por acá, por ejemplo, quiero ver julio contra julio del año actual contra el año anterior, pues puedo picarle acá y automáticamente me toma los dos conceptos y entonces puedo estar midiendo constantemente mis resultados por día, por trimestre, por mes, por año, según yo lo quiera estar comparando, sin la necesidad de que esa configuración manual que yo haga del medidor, pues me deje mis datos inservibles ante algún cuestionamiento dentro de alguna presentación de resultados. Con este medidor, entonces, pues nosotros tenemos ahí prácticamente cualquier periodo utilizado para poder medir, ¿vale? Listo. Entonces, tenemos por ahí otro tipo de funciones y otro tipo de cuestionamientos. Vamos a hacer esto un poquito más chiquito. Por acá lo voy a dejar. Va a haber alguien que me va a decir, oye, Víctor, pero ¿qué sucede? Yo no quiero comparar por año. Yo quiero comparar, por ejemplo, por el mes anterior. ¿Y por qué? Porque así es mi necesidad. Entonces, la función por sí sola, same period last year, ya me queda inservible si es que yo quiero comparar mis datos de enero contra febrero, febrero contra marzo, abril contra mayo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Vamos a utilizar otra función, vamos a crear otra medida. Ahí vamos a darle por acá. Nueva medida. Y a esta le vamos a llamar acumulado mes. Y escribimos igual. Y nuevamente vamos a utilizar la función calculate. Le voy a decir que con base en las ventas totales. Y ahora, en lugar de utilizar la función same period last year, lo que vamos a utilizar es una función que nos permita personalizar el periodo
que no sea obviamente esta que sea anual. Yo lo que necesito es que ese periodo me lo personalice contra el mes anterior. Entonces, para esto vamos a utilizar una función que se llama dateAdd, que dice aquí, desplaza el conjunto de fechas indicadas en un intervalo específico. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer aquí? Le voy a indicar cuántos periodos específicos hacia atrás necesito y le voy a decir la medida, si quiero que sea por año, por mes, por semestre o por día. Creo que son los 4 periodos que permite. Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle también que de la columna fecha aquí, que está mal escrita, me lo dé y ahora si yo le pongo coma, dateAdd, sí, claro. Ahí me dice cuántos intervalos, acá arriba el argumento, cuántos intervalos hacia atrás quieres que comparemos. Le voy a decir, compara menos un intervalo hacia atrás. Y por último, dime el concepto en el que quieres que se compare, por día, por mes, por trimestre o por año. En este caso, como yo quiero comparar contra el mes anterior, pues entonces selecciono mes. Y con esas opciones y pudiendo personalizar los periodos hacia atrás, pues es muy sencillo establecer prácticamente cualquier periodo de tiempo. Le damos Enter y nuevamente vamos a insertar otra tabla para visualizar el efecto de esta función. Vámonos por acá, nuevamente acá. En esta tabla voy a jalar nuevamente fecha aquí. Y en este caso, para visualizar los datos, vamos a quitar el trimestre. Vamos a jalar de las medidas las ventas totales. Y ahora vamos a jalar también, vamos a jalar el acumulado mes. Le puse acumulado, es comparativo. Ahorita cambiamos este nombre. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? A ver, déjenme ver, nada más confirmar que sí es ese. A ver, acá son 564. A ver, déjenme quitar el trimestre. No, ya quité. A ver, otra vez voy a jalar nuevamente la fecha. Vamos a hacerla de nuevo. Porque acá está. Vamos a poner fecha aquí. Ahora sí. Hay que quitar el trimestre. Dejamos esos 3. Jalamos las ventas totales. Y jalamos nuevamente el acumulado del mes. Y entonces, observen, aquí está. Como ahora el comparativo es por mes, si ustedes se dan cuenta, yo tengo las ventas totales del 1 al 31 de enero. Y esas ventas, cuando comience febrero, se van a mover al mes siguiente o al mes anterior, más bien. Se van a jalar las del mes anterior, que son estos 149.13, que son estos 149.13. Y de la misma manera, ya con las visualizaciones que ustedes decidan, pueden graficar estos mismos datos sin mayor problema. Si resulta que alguien me dice, oye, Víctor, es que, ¿qué crees? Que yo hago comparativos, pero quincenales o cada 15 días dentro del mes. Pues no te preocupes, puedes utilizar esta función. Vamos a cambiarle aprovechando el nombre. Comparativo. Vamos a ponerle quincenal. Ahí está. Y aquí, ¿qué le voy a decir dentro de la función? Le voy a decir, dame 15 periodos hacia atrás, pero ahora en lugar de mes, dame día. Cerramos entonces la función. Y listo. Ahora el comparativo se va a hacer cada 15 días. Y mira, observa, aquí ya tenemos las ventas del 1 al 15 de enero y posteriormente ya el comparativo se recorre luego al día 16 y entonces pues ya yo tengo el comparativo personalizado. Aquí ya no hay pretexto de que es que esa función solamente me permite por mes o por año, por día. Si tuvieras que hacerlo por 20, por 25, por el número de días o de periodos específicos, con la flexibilidad que nos da la función dateAdd, puedes prácticamente personalizar cualquier periodo y bueno, graficar los elementos que tú decidas, ¿vale?
Estas son las dos opciones respecto de la función que es bastante más cerrada, que es same period last year, que es acá, comparativo con año, que se utiliza nuevamente la función calculate con la expresión ventas totales o cualquier medida que tú elijas. Yo les recomiendo que siempre preparen la medida en lugar de hacer todo el cálculo dentro de esa expresión y ya después pues va a ser bien fácil porque lo único que nos pide es el campo de fecha. Y por otro lado, el comparativo que nos permite pues es la misma función, calculate con la medida o la expresión y después ya podemos personalizar nuestro periodo a través de date add, de la forma en como ustedes quieran, principalmente en estos dos últimos argumentos. ¿Vale? Ahora vamos a ver otra función que pues también nos permite ahora hacer un acumulado de los datos, es decir, algo así como un Pareto. ¿Qué necesito yo? Necesito que los datos, por ejemplo, de enero se sumen con los de febrero y cuando llegue marzo yo sume enero, febrero y marzo y cuando llegue abril se sume enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente todo el año. Esta función también está bastante interesante porque nos permite visualizar la información de una manera que no podríamos hacerlo con simples cálculos o como los que tenemos acá, nada más utilizando los conceptos de la tabla calendario. Entonces, miren, vamos a hacer una nueva función que vamos a utilizar. Mira, vamos a darle por acá nueva medida y le vamos a decir, ahora sí va a ser acumulado. Acumulado año, vamos a ponerle nuevamente. Y aquí le vamos a poner con la función, nuevamente vamos a utilizar la función calculate, que ya vieron que esta además de filtrar datos, nos permite hacer un montón de cosas con otro tipo de funciones, entre ellas las de inteligencia de tiempos. Y aquí vamos a utilizar una función que en este caso, esta función como se trata de un acumulado anual, vamos a tener tres funciones y aquí creo que nos la pone bien fácil. Total YTD para año, es decir, la Y de year, total QTD que es para quarter y total MTD que es para hacer un comparativo mensual. Nosotros vamos a utilizar esta que se llama total YTD, que es para que pues yo pueda hacer un comparativo anual. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Ah, no es cierto, permítanme, me estoy equivocando, es dates YTD y ahorita les explico qué pasa con total YTD. Ahora sí, con esta entonces, lo único que yo tengo que seleccionar es mi concepto de fecha aquí, de nuestra tabla calendario y nada más. No necesito nada más. ¿Cómo voy a visualizar el efecto de esta visualización? Voy a volver a lo mismo. El tema de la visualización ya ustedes deciden cómo lo hacen, pero quiero que se vea el efecto. Por eso es que estoy utilizando puras tablas, ¿vale? Entonces voy a agregar nuevamente acá, fecha aquí, y me va a mostrar nuevamente toda la jerarquía de fechas. Nuevamente vamos a quitar trimestre y vamos a quitar también día de momento. Ahí está. Como es por año, no es necesario más. Y observen lo que sucede ahora en este caso. Voy a colocar las ventas totales y nuevamente pues tengo ahí las ventas totales. 5 millones, 6 millones, así por cada uno, desde 2007 hasta 2009. Y si yo jalo ese concepto que se llama acumulado año, observen lo que sucede. Cuando yo jalo ese concepto, yo en el mes de enero de 2007 tengo automáticamente se jalan los 5.747.000. Sin embargo, para cuando llegue a febrero, yo ya tengo un 11 millones, que es la suma de estos 5 más estos 6. Y para cuando llegue a marzo, yo ya tengo 17 millones, que es la suma de estos 5, de estos 6 y de estos 5. Y así nos seguimos durante todo el año. Como el comparativo es anual, lo que aquí nosotros vamos a encontrar es que para cuando yo llegué a diciembre y junté esos 91 millones, pues ahí yo puedo colocar, ahí más bien se reinicia ese acumulado y nuevamente en enero de 2008, pues yo tengo 5.231.000 y nuevamente 5.231.000 y se vuelve a acumular de manera anual. Ahora, ¿cómo podríamos graficar esto? A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, puedo agregar este gráfico combinado
por ejemplo, podríamos agregar en la parte del eje X algún concepto de mes, por ejemplo. En el eje Y podríamos agregar la medida de ventas totales. Ahí tengo las ventas totales. Déjenme cambiar aquí en el formato, nada más que me dé el eje categórico porque me hace cosas ahí raras. Esto de acá, vamos a darle doble clic, ahí está. Y aquí en esta parte, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos acá. Eje X, aquí está, continuo, lo cambiamos a categórico para que me muestre los meses. Ahorita, si se dan cuenta, me está mostrando estos datos en un orden distinto, vamos a arreglarlo. Le digo que me dé ordenar por mes y que me ordene de manera ascendente. Ahora sí, ya tenemos los datos. Es más, vamos a colocar mejor, en lugar del número, vamos a colocar el nombre del mes para que sea más fácil. Creo que esto ya lo tengo configurado para que no me lo ordene como texto. Sí, ya están ahí de enero a diciembre. Y aquí, ¿qué podemos agregar? En el eje Y de línea, yo puedo agregar esa medida que colocamos que fue el acumulado del año. Aquí me está haciendo una relación muy estrecha dentro de estos valores, por lo que se ve aquí una línea de este lado, pero aquí toca que nosotros le indicamos que esta es un eje secundario. Entonces, si yo le pongo eje secundario, pues ya tengo los valores. Observen que el eje primario llega hasta los 20 millones y el otro, como es acumulado, se va hasta los 80 millones. Entonces, ese eje secundario me permite ver cómo ha sido el aumento de esos periodos por mes. Ahorita lo tenemos por los 3 años, pero de la misma forma, si yo agrego una segmentación de datos aquí por año, pues vamos a darle acá. Le digo que me dé de la tabla calendario los años y que me configure en lista vertical. Ahora sí. Ahora sí, le digo, por ejemplo, quiero ver 2007 y aquí mira cómo me filtra la tabla, me filtra las ventas mensuales y me filtra el acumulado por año. De esta manera, acá también 2008, 2009, y eso es lo padre de estas funciones, porque si lo hiciéramos con una metodología sin utilizar estas funciones que nos desplazan la información a través del tiempo, creo que no lo lograríamos, no sería posible. Sin embargo, aquí podemos con los filtros hacer dinámico, bastante dinámico el resultado. Ahora bien, voy a hacer pequeño este gráfico por acá. Y les voy a mostrar otra cosa que es un poquito más peculiar. Hace ratito, si se dan cuenta, había puesto mal una función que se llamaba total YTD. Nosotros podemos generar este mismo resultado, pero en lugar de utilizar la función acumulado año, podemos utilizar una función que se llama total YTD en lugar de dates YTD. Sin embargo, esta función de total YTD, pues no requiere del uso de la función calculate, lo cual la hace más cerrada. La función calculate pues nos permite de pronto hacer más filtros, es más flexible a cosas que nosotros podemos hacer con los datos. Total YTD nos permite ese resultado, pero se queda ahí, o sea, se cierra dentro de ese contexto. Mira, entonces vamos a darle por acá nueva medida y observen, vamos a llegar prácticamente al mismo resultado. Le voy a decir acumulado año igual a total, aquí no necesito calculate, total YTD, y lo único que me pide es las ventas totales, y acá le voy a decir que me dé calendario fecha, y listo. Con esto llego prácticamente a, aquí me dice, perdónenme, es que aquí le puse acumulado año, hay que ponerle acumulado año 2. Ahí está. Y vean, vamos a volver a construir este mismo esquema para ver el efecto y se van a dar cuenta que es prácticamente el mismo resultado. Voy a hacer esto por acá a un ladito. Y vean, vamos a poner acá fecha aquí. Voy a volver a quitar, por acá el trimestre y voy a quitar el día. Entonces, ahora sí, a esta tabla le voy a agregar nuevamente mi medida de ventas totales. Ahí está. Vean que son los mismos resultados prácticamente de un lado y de otro.
Y voy a agregar ahora esta medida que se llama, no es cierto, acumulado año 2. Y no tengo más que el mismo resultado. Vean, aquí tenemos 11.894.000, acá tenemos el mismo resultado, tengo 25 millones aquí en abril, acá tengo 25 millones. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Seguramente se van a preguntar cuál es la diferencia de una función con la otra. Por acá tengo unos datos que muchas veces las diferencias entre el uso de una y otra función no son tan palpables, pero voy a tratárselos de explicar lo más sencillo posible. Y mira, aquí tenemos esta. En la parte de acumulado 1, donde nosotros utilizamos las ventas totales con dates YTD, nos dice que una de las ventajas es la flexibilidad, lo que yo les decía. Usar Calculate con dates YTD te da una flexibilidad para introducir lógica adicional en tu cálculo. Además, puedes agregar filtros y modificar el contexto. En la otra parte que no es tan bueno, como hace mayor parte de cálculo la función calculate, me dice que con la función calculate el problema es que puede ser más si agregas muchas condiciones adicionales, porque calculate es una función muy poderosa y flexible, por lo que entonces la puedes mover de pe a pa y de izquierda a derecha y de arriba a abajo con esa función, lo cual obviamente a nivel de rendimiento pues sí impacta un poco más al proyecto. La parte de claridad dice puede ser menos claro que estás calculando un total acumulado del año si no estás familiarizado con este tipo de funciones. Puede ser más complejo, como se dieron cuenta cuando yo utilicé Total YTD, nada más fue Total YTD, las ventas y listo. Ya tenemos la fecha y se acabó, ya tenemos el resultado. Del otro lado, cuando hicimos el calculado del año 2, dice por acá que tenemos especificidad. La función total YTD está diseñada para calcular totales acumulados desde el comienzo del año hasta la fecha. Esto hace que la fórmula sea más fácil de leer y entender para este propósito. Como se los dije, ya no utilizas Calculate y es mucho más sencillo estructurarla y utilizarla si es que los datos en este cálculo no van a sufrir mayor cambio. Te recomendaría utilizar más esta función. A nivel de rendimiento, pues si una es más lenta, seguramente en el otro caso dice que puede ser más rápido para cálculos sencillos del total de acumulado. ¿Por qué? Porque no es tan flexible como Calculate. Esta a lo que va directamente a hacer el cálculo y hasta ahí. Dice ya que está optimizado para este tipo de operación. Limitación, no tienes tanta flexibilidad, acabo de mencionarlo, no tienes tanta flexibilidad para añadir condiciones adicionales o para modificar el contexto de la consulta. Entonces, si nosotros utilizamos Calculate, tenemos mayor facilidad para hacer más filtros y mover más estos resultados, pero pues a nivel de rendimiento podría ser más lento. Y al revés con esta función. De la misma manera que obtenemos resultados con estas dos funciones, igual. Yo puedo tener para la función que acá tengo acumulado año, puedo utilizar total YTD, puedo utilizar Total Quarter TD, Total QTD y puedo utilizar Total MTD, que es para hacer el acumulado por mes. De la misma forma que en la función Calculate, nosotros tenemos pues Dates YTD, tenemos Dates QTD y Dates MTD para la parte de los meses. Entonces, pues pueden utilizarlas igual para hacer un poco más flexible el cálculo de los acumulados que ustedes quieren realizar. Y con esto, pues creo que pueden optimizar bastante y sacarle más provecho a las funciones de inteligencia de tiempo. Pero bueno, pues listo, creo que me quedé un poquito corto con el tiempo. La verdad es que fueron unos ejemplos bastante rápidos, pero creo que son bastante sencillas y provechosas estas funciones. Entonces, pues, Betsa, no sé si haya preguntas. Estamos a la orden. Sí, acá teníamos una pregunta de Sebastián. Permíteme, te leo. Nos preguntaba en temas de rendimiento, ¿qué conviene para crear un acumulado? Creo que lo comentaste ya hace poquito, pero a Sí, ver, ya. darle un resumen.
o en síntesis, ¿qué Sí, dirías? mira, como decía en esta diapositiva, a nivel de rendimiento, la función calculate tal vez podrían estar a la par si es que los cálculos pudiesen ser al mismo nivel. Sin embargo, si vas a utilizar calculate con más filtros y más modificaciones en el contexto de la consulta, pues es probable que calculate te haga más lento el proceso de hacer el cálculo que con la otra, que la diferencia o la limitación es que de este lado, pues nada más es el cálculo del acumulado y nada más. No hay manera de tener filtros ni de hacer otro cambio dentro de la función. Entonces, con Calculate sería más lento y con las funciones de Total, YTD o QTD o MTD, pues vas a poder hacerlo mucho más rápido a nivel de rendimiento. Buenísimo, sí, genial. Entonces, ahí está respondido ya, Sebas. Me parece que eres Sebastián de Chile, ¿verdad? Gusto tenerte por acá. Y tenemos otra Gracias, pregunta Sebas. también. Sí, a Jason de Jesús. Dice, consulta, sabemos que la inteligencia de tiempos amerita campo fecha, pero ¿qué sucede si en un dataset solo tengo los meses en texto? ¿Qué nos recomendarías para emular esta función? Solo en texto. A ver, es que no entiendo a fondo la pregunta. Digo, dentro de nuestra tabla calendario nosotros podemos obtener pues los datos de del mes, de tanto en texto como en número y en el formato que nosotros querramos. Y dentro de esta, pues nosotros podemos tener, aquí yo creo que sí había que transformar los datos para poderlos trabajar, porque al final sí requerimos de una tabla calendario que nos dé los datos, ya según nosotros los vayamos transformando, ¿no? A partir de la columna de fecha aquí, si es que quieres el mes en texto, si quieres el nombre del día, el número del día, el nombre del mes, el número de la semana. No sé exactamente, no Y alcanzo a creo que entender del todo su por ahí, pregunta. igual ahí Gibson nos apoya y nos dice, se debe construir el campo fecha, ¿no? Pero como ya tú lo has dicho, deberíamos trabajar ahí con una tabla calendario probablemente y ya podrías construir, ¿no? Todos los campos que necesites. Sí, si no tenemos nuestra tabla calendario, difícilmente vamos a poder utilizar este tipo de funciones. Porque de hecho, el concepto que nos va a dar adelante con este tipo de funciones, justo es la base, el soporte de nuestra tabla calendario. Sí, correcto. Sí, eso sería, Jason. Tienes que trabajarlo de esa forma. A ver, también Jedi nos dice, entiendo José David Izaza, está como JDI, agregar en query una columna a partir de ejemplo y hacer una fecha. Claro, sí, sí, justo lo que estábamos comentando. Ok. Hasta ahí tenemos esas preguntas, no sé si por ahí van a ir haciéndolas, pero ha estado buenísimo. Por ahí hemos estado teniendo algunos mensajes de felicitaciones, ahí también comentando que el tema es muy interesante. Desde ya, ¿no? Hablar de este tema, creo, de inteligencia de tiempo es muy importante. Y de cierta manera lo que nos está compartiendo Víctor nos va a servir mucho para lo que vayamos a trabajar en nuestros proyectos. También nos escribe ahí Sí, Gibson, claro, aquí felicitaciones. De Víctor, sorry. lo que alcanzamos a ver ahorita fueron, de hecho, de las funciones más sencillas que nosotros encontramos. Échense un clavado ahí a la categoría, a las demás funciones de tiempo. Hay algunas mucho más complejas, hay algunas que hacen cosas mucho más espectaculares con el uso de manejo de tiempo. Pero bueno, esto apenas es un tema muy superficial, lo que mostré ahorita, pero de verdad hay cosas muy, muy buenas dentro de esa categoría que pueden explotar bastante. Genial. Sí, ahí nos escribía Gibson, felicitaciones también por este espacio, a Sebas confirmando que es de Chile y nos hace otra pregunta, ¿cuáles son las funciones que más utilizas para inteligencia de tiempo? ¿Qué podrías comentar? Principalmente la de Same Period Last Year es una que no me falta por lo menos
anteriormente que estaba trabajando en empresa, era de las funciones básicas, o sea, en todo momento tenemos cálculos de tiempo y si tenemos de periodos años pasados, pues es así la elemental, esa, porque siempre hay cálculos para comparar cómo salimos con el resultado del año anterior o con lo presupuestado del año anterior. Entonces, esa función para mí, en mi experiencia y en mi opinión muy particular, esa función es para mí la más útil y sin embargo es muy sencilla de utilizar. Claro, sí, en realidad hay varias, pero como lo ha dicho Víctor, creo que hay en la práctica, ¿no? Del trabajo hay algunas que nos van a ayudar un poco más, quizás a obtener algunos datos que necesitamos. Y bueno, ahí también nos siguen escribiendo a algunos amigos de la comunidad que seguramente conoces ya, Mauricio de Ecuador, gracias Víctor, un fuerte abrazo chicos, nos dice. Gracias a ustedes por andar por acá. Javis de Chile, felicitaciones, gracias Javis y también te agradece a Víctor por tan clara exposición. Gracias, Javis. Ahí tenemos a Luis Bastias, nos dice, le parece muy buena la presentación de estas funciones DAX. Felicita a Víctor por el dominio al explicar. Bueno, ya sabemos que Víctor también está Mucho muy que mejorar, pero acostumbrado. gracias por ello. Sí, o sea, qué decirte. Gracias. Se puede, a ver, ahí nos dice Alejandro Flores, ¿se puede hacer inteligencia de tiempo a nivel de comparación de semanas? Sí, claro, mm, sí, claro, si lo manejas a 7 días, en el mismo ejemplo que hice de las quincenas, ponle -7 y ponle day, y prácticamente te va a jalar los datos semana a semana. Y si lo jalas a nivel, por ejemplo, de que determines dentro de tu tabla calendario el número de semana, nada más utiliza el sistema de semana dentro de tu función para que tu semana, si para ti es de lunes a domingo, sea correcto, o si para ustedes comienza el domingo o de domingo a sábado, también sea el correcto de acuerdo a cómo tú trabajes, pero sí, sin problema se puede. Sí, claro, ahí cuando trabajas ya con todo tu tabla calendario vas a poder seleccionar el filtro que desees, pues, ¿no? Y claro, la semana también está incluida, también podrías utilizarla, ¿no? Y también nos escriben por ahí, bueno, siguen las felicitaciones, los agradecimientos, saludos por ahí de César Chunga también, de Perú, Gustavo Adolfo, quien ha estado desde el inicio acompañándonos. Gracias. También saludos a Edgar Alonso, excelente presentación, felicidades. A Fernando Rovieira de Uruguay, muchas gracias. Bueno, Víctor y Betsa, estupenda sesión, saludos desde Uruguay. Bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado. Hay muchos amigos de la comunidad que tenemos y como ya lo comentó Víctor a un inicio, nos conocimos también en este evento que se dio en Colombia. Y bueno, ha sido una grata experiencia poder conocerte, Víctor, en persona, como ya te lo había dicho, y tener No, igualmente, un gusto. sí, y bueno, que hayas aceptado esta invitación, ¿no? Bueno, un placer haberte tenido en la comunidad. Esperamos seguir contando contigo y muchas gracias a todos. Antes de irnos, ¿qué les parece? ¿Nos podemos tomar alguna foto para el recuerdo? A ver, mientras van prendiendo sus camaritas. Pongan sus cámaras, no sean Anímense, tímidos. chicos. Wilmer, ahí está Wilmer, el primero que abrió la cámara. Ay, sí, se había notado ya desde antes. Estaba confirmando que iba a venir y no, ahí no nos falló. Ahí está Edgar también. David, Carlos, gracias a todos por andar por acá. Ahí voy a empezar a ver, hacer el pantallazo. Ahí faltan varios, faltan varios. Mira, ahí está Gibson también. No sabía que Sí, andabas acá. hay varios amigos por ahí. Ahí está, a ver, Sí, sí, sí. tenemos a Carlos. Hola, Carlos. Wilmer, ya te habíamos saludado. A Luis
Bastidas, a Sebastián, hola, Estoy Gustavo. lavando platos por acá. Oh, bueno, lo importante es que no te has perdido la Gustavo. charla. Mauricio, también de Ecuador, ahí con la comunidad. ¿Qué tal? Saludos. Saludos a César también de Perú. Edgar Alonso Rivas, gracias por unirte. A José David, a Rosy del equipo también de la comunidad. Paul también. No, Gibson. puro rockstar. No sabía que había puro rockstar acá viéndome. A Gibson. Gusto tenerte por acá, Gibson. Bueno, ahí entonces vamos a ir con nuestra primera foto, por favor, todos sonrían. Da una, ya. Y una ya saben, por si acaso, ¿no? Ahí va, otra por si acaso. Bueno, ya está. Ya está, chicos. Ahí las voy a compartir. Igual ya saben que esta sesión también está siendo grabada. Va a ser subida a nuestro canal de la comunidad. Y para cualquier tema ahí, Antonio, porfa, me ayudas compartiendo LinkedIn de Víctor para que lo puedan seguir y las redes de la comunidad. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y ahora estamos en YouTube. Así que atentos a nuestros eventos. Vamos a seguir teniendo más webinars, seguramente más invitados que son sorpresa por ahora. Y nada, agradecerles, bueno, estar aquí. Ahí también Antonio nos va a compartir una pequeña encuesta para que nos den un feedback de qué temas quieren seguir viendo en la comunidad, para ir recopilando ahí sus opiniones. Y ya saben, nada, eso es todo. Cualquier cosita, estamos ahí en LinkedIn, nos pueden ubicar a Víctor, a mí, y estamos atentos a cualquier consulta. Bueno, eso sería todo, Víctor. No sé, ¿quieres decir algo Listo. más? No, gracias nuevamente a todos. Acá veo a grandes amigos, los considero ya grandes amigos. A muchos los conocía ya en Colombia, a otros ya los conocía desde antes, tanto personal como virtualmente. Muchas gracias por acompañarnos. Y para quienes es la primera vez que me ven por acá, pues bueno, ahí también estamos en mi canal de Microsoft Excel a todo nivel, subiendo contenido casi diario. Y bueno, pues ahí lo poco o mucho que les pueda compartir a la orden y con mucho gusto. Genial. Ah, Diana, ahí nos manda saludos también. Gracias por unirte, Diana. Janina, que estuvo desde Ahí temprano está aquí Diana. acompañándonos. Todos los amigos que hayan podido unirse hoy, muchas gracias. A los asistentes en general. Ok, listo. Chao, cuídense mucho. Gracias, bye bye. Chao. Chao, hasta luego.